Mis hermanos, Dios me los bendiga muchísimo. Hoy les traigo una enseñanza bien especial. Es algo que Dios habló hace mucho tiempo a mi vida. Y bueno, esta historia se encuentra específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 38, en el verso 27. Es bien peculiar, es algo que sucede, esta historia sucede dentro del vientre de una mujer. Esta mujer se llama Tamar, es la madre de dos de los hijos de Judá. Y bueno, para entrarlo más en contexto, le voy a leer el pasaje. Este pasaje que está en Génesis, como le dije, 38, verso 27, dice: Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: Este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: Como te abriste paso, y por eso el niño lo llamó Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Es algo bien interesante. Como pueden ver, son dos bebés que había en el vientre de Tamar. Y bueno, hay uno que saca la manito primero, que parecía que iba a ser el primogénito, ¿no? Y a ese le atan el hilito rojo en identificación de eso. Y de hecho, la mujer, la partera, dice una frase como que afirmando, ¿no? Este nació primero. Pero pasó algo inesperado, y es que él mete la manito de nuevo hacia adentro y sale el otro hermano que le pusieron por nombre Fares. Y bueno, después salió el otro niño que tenía la identificación de ser el primero, que le pusieron por nombre Sera. Aquí hay un dato bien interesante, porque Fares, el nombre Fares significa quien se abre una brecha, es como quien se abre espacio, quien se abre camino, es como simbolizando también rompimiento. Todo ese tipo de palabras significa este nombre Fares. Y bueno, el nombre Sera tiene un significado bien especial también. Sera significa amanecer, significa semilla, significa comienzo. Que llevándolo a lo espiritual en nuestras vidas, un amanecer es como ver la luz del sol, ver la luz después de un tiempo de mucha aflicción, un tiempo oscuro, un tiempo difícil. Semilla, en la semilla podemos ver reflejada la vida, es algo que crece, es algo que reverdece, que fructifica, que da fruto, que alimenta a los demás a su vez. Y comienzo es una palabra súper hermosa. ¿Cuántos no anhelamos y hemos anhelado y en constante, ¿sabes? En constante manera en nuestras vidas estamos anhelando un nuevo comienzo de Dios, un nuevo comienzo puede ser en lo espiritual, en las emociones, en lo económico, en todo. Un nuevo comienzo que nos brinde Dios, una nueva puerta que nos abra, es algo bien especial. ¿Y qué pasa? Que cuando yo leía este pasaje, yo tenía una duda, porque decía, si Sera no fue el que nació primero, ¿por qué le ponen esa identificación de el hilo rojo? ¿Por qué, ¿sabes? Lo recalcan en el texto. ¿Por qué de esa forma afirmativa dicen, este nació primero? Y si al final fue Fares quien salió primero. Y yo decía, ¿qué significado tiene todo esto espiritual, ¿no? Para nuestras vidas? Y bueno, Dios me habló algo bien interesante, algo que tocó lo más profundo de mi ser, y pude también entender la vida cristiana, ¿no? De una manera real, de una manera hermosa, de una manera como Dios quiere que la veamos. Y es que, hermanos, Sera significa la bendición. Como le dije, Sera significa ese nuevo comienzo, esa semilla que va a crecer, que va a fructificar. Sera significa ese amanecer, esa bendición. Es decir, Sera es la bendición, la multiplicación. Sera es lo que Dios ha pensado para nuestras vidas en un futuro, como ya nos ve prosperados en todos los aspectos de nuestras vidas. Y Fares es como ese proceso donde Dios nos ensancha, como dice la palabra, bajo presión, bajo aflicción. Dios nos ensancha, Dios nos multiplica, Dios nos hace crecer. Es aquello que abre espacio para que podamos recibir la bendición, para que estemos preparados. Y entonces, ¿qué te quiero decir a través de todo esto? Lo que Dios decía a mi corazón es que lo primero que Dios ha decretado para tu vida es un Sera, es decir, es la bendición. Lo primero que Dios ha decretado, la palabra que Él ha anunciado para ti es la bendición.
Pero siempre, antes de que esa palabra llegue a manifestación, siempre va a haber un Fares, que es ese proceso que va a abrir espacio, va a abrir la brecha, va a traer el rompimiento para que pueda después manifestarse ese ser, esa bendición. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto que estás pasando hoy, este desierto, este proceso, este momento difícil, es solo la antesala de la bendición que va a venir. Lo primero que Dios ha decretado para tu vida es bendición. Es lo que vas a ver como que saca la mano primero. Es eso que va a dar señales. Es eso que ya Dios le puso identificación, que ya Dios identificó, que ya Dios dijo en los cielos. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque es lo que Él ha pensado para ti. Él tiene planes de bien para ti. Pero siempre antes de eso se va a abrir brecha, un Fares. Va a venir ese proceso que te va a preparar, que va a abrir el camino, que te va a perfeccionar para recibir esa bendición. Esto es bien especial y esto Dios siempre lo conectó en mi vida con la historia de Job. ¿Qué pasa en la historia de Job? Yo también tenía dudas en esta historia porque al final Dios dice, Job tenía razón y los amigos de Job eran quienes estaban equivocados. Y yo entendía lo que decía Job, pero yo decía, ¿por qué Dios le da la razón exclusivamente a él si Dios mismo en un momento lo tuvo que confrontar? Y lo que pasa es que realmente Job tenía la razón, porque Job había sido testigo de cómo Dios bendice, prospera, está con el justo, hace un cerco alrededor de él. Así como mismo el enemigo pudo decir, es que tú tienes un cerco alrededor de él. Job había experimentado todas esas cosas, cómo Dios prospera, bendice al justo, aquel que ha depositado su confianza en él, aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que obedece la sabiduría de Dios, aquel que ama a Dios. Entonces Job tenía la razón porque eso era lo que todo el tiempo estaba hablando. Pero le faltaba un detalle a Job, que era el mismo detalle en el que estaban equivocados, en el que estaban errados los amigos de Job. Y lo que pasa es que los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre y siempre para que pueda venir la bendición y para que puedan manifestarse mayores niveles de bendición, siempre va a venir una aflicción, siempre va a venir como ese Fares del que hablábamos, ese proceso, ese momento de rompimiento que abre brecha, que abre camino para que pueda venir la bendición y podamos estar preparados. Ahí es cuando Dios confronta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Hice el cielo, la tierra, le puse límites a las aguas. Entonces Dios le está diciendo en pocas palabras a Job, yo tengo un pensamiento más elevado y claro que voy siempre a bendecir y voy a querer lo bueno para el justo, pero dentro de esa voluntad mía que tú no entiendes es necesario que pases un momento difícil, un momento de prueba, un momento de aflicción, porque yo te tengo que preparar para la bendición. Eso es lo que va a abrir la brecha y el camino para la bendición. Y yo siempre digo algo que Dios ha plantado en mi corazón. Dios es tan bueno que Dios no solo está pensando en bendecirte. Él ya tiene pensada la bendición, pero también se preocupa de que no te pierdas con esa bendición. Y él es el Dios que te bendice, pero que te prepara la bendición. ¿Y cómo te prepara? A través de los procesos que momentáneamente no son causa de gozo, como dice la palabra. Hay aflicción, hay dolor, pero es lo que te prepara para esa bendición. Entonces Job tenía la razón porque Job sabía que Dios estaba con el justo y que Dios no mentía, que Dios bendecía al justo. Pero lo que Job ignoraba es que el justo también tiene que pasar por aflicciones, tiene que ser procesado. Dios invierte su tiempo, de hecho, en el justo. En el impío no lo va a hacer, es en el justo. Y en esto se equivocaban los amigos de Job porque ellos decían como que cualquiera que esté pasando un proceso y como veían tan duro y tan difícil el proceso de Job, tan grande la ruina de él, ellos pensaban que las personas que estuvieran pasando un proceso, una prueba, una enfermedad, era porque habían pecado contra Dios, era porque estaban desobedeciendo a Dios, es porque eran impíos, enemigos de Dios. Y estaban equivocados. Por eso es que Dios le dice, ustedes están equivocados. Porque de hecho, el justo es el que tiene que pasar por procesos, tiene que pasar por momentos difíciles, pero después va a haber la bendición. Ellos estaban equivocados porque
El justo va a ser procesado, va a pasar por aflicciones, lo dice la palabra. Es necesario que pasemos por aflicciones para entrar al reino de los cielos, para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. La palabra de Dios lo dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todas las cosas, van a pasar cosas que no necesariamente son agradables o parecen buenas a nuestra carne, pero todas ellas nos van a ayudar. Entonces ellos se equivocaban porque ellos pensaban que los justos no pasaban momentos difíciles, no pasaban momentos de caídas, no pasaban momentos de ruina, estaban equivocados. Y Job tenía toda la verdad. Dios bendice, Dios está con el justo. Pero ahí Dios le demostró lo que le faltaba, que era el entender que también el justo iba a ser procesado, que también el justo iba a pasar momentos difíciles, pero que esa iba a ser la antesala a la bendición que Dios iba a traer a su vida. Entonces al final, ahí Job pudo entender muchas cosas que le faltaban, como esperar en Dios, aunque como él mismo dijo, aunque yo me muera, yo espero en Jehová porque yo sé que mi Redentor vive y él me levantará del polvo. Y ahí entonces Job pudo ser preparado para recibir todas las bendiciones que recibió, triplicadas, multiplicadas, como Dios lo hizo. Dios lo preparó a través de ese proceso para recibir aún más de lo que tenía. Muchos van a decir, sí, pero perdió hijos, eso no se repone con nada, aunque Dios le dio otros hijos. Sí, pero es que Job era un hombre de fe y Job sabía que sus hijos iban a estar con Dios. Job era un hombre del Señor que conocía la palabra de Dios y sabía que Dios, o pudo comprender, no sé si en el momento, pero él supo, claro que él supo que sus hijos iban a estar con el Señor. Entonces, hoy quiero que entiendas esto, y es la palabra que Dios me ha dado para ti. Lo primero que Dios ha hablado para ti es bendición. Por eso estás viendo un momento difícil. Por eso estás viendo quizás un Fares, pero esa es la antesala. Él lo que está haciendo es abriendo la brecha a lo que Dios ha marcado y ha identificado en el reino de los cielos como lo primero para ti es la bendición, pero es lo que va a llegar. Después de ese Fares va a llegar ese Sera, va a llegar esa bendición. Y como Job, después de toda esa desgracia, después de todo ese momento difícil, después de todo ese valle de sombra de muerte, lo que va a llegar es un nuevo nivel de bendición, bendiciones triplicadas, multiplicadas. No hagas caso quizás a esas personas que no entienden y piensan que en este momento difícil es porque tú has desobedecido a Dios, porque no han comprendido que lo que antecede a una victoria es una batalla, que lo que antecede a una bendición es un proceso, que Dios tiene que moldearte y Dios tiene que purificarte, y así es como Dios invierte en ti, trabajando en ti. Precisamente no van a ser con cosas que agraden a tu carne. Hay muchos versículos bíblicos que avalan esto, y uno de ellos es Proverbios, capítulo 24, versículo 16, dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces vuelve a levantarse. Dios lo levanta, la mano de Dios lo levanta, es decir, los justos van a caer también, pero por seguro está que Dios los va a levantar. Dice Hechos 14, versículo 22. Una parte de este verso dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? Los justos, los que creen en Jesús, los que lo han confesado como su Salvador, como su amo, como su guía, como su Señor. Ellos van a pasar por tribulaciones, lo dice la palabra, pero esto está antecediendo a la bendición de entrar al reino de Dios, que es la mayor bendición, es lo que estamos esperando todos los hijos de Dios. Dice Salmo capítulo 34, versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De hecho, te está hablando que el justo tiene aflicciones y que te está diciendo no solo que tiene, sino que son muchas. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, después de todas esas muchas aflicciones que el justo va a pasar, Dios le va a librar. Es decir, Dios va a traer un Sera, Dios va a traer un amanecer, una semilla que va a crecer, a reverdecer, a dar frutos. Dios va a dar un nuevo comienzo. Pero ¿qué le antecede? Ese Fares, ese abrir brecha, ese rompimiento, esas aflicciones. Esa es la palabra que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios ha decretado para ti, lo primero es la bendición. Pero siempre
mi hermano, siempre le va a anteceder ese proceso difícil, pero míralo como un proceso de multiplicación, de expansión, que abre brecha y te prepara para poder recibir esa bendición. Es lo que Dios está haciendo. Dios te está preparando para recibir la bendición. Así que quiero que te grabes esto en tu mente y que no lo olvides. Después de un Fares viene un Zera. Y Dios está pensando cosas lindas para ti. Él tiene un futuro de bien, pensamientos de bien y no de mal. Y sus pensamientos sobrepasan a nuestros pensamientos. Es decir, tú estás pensando quizás cosas buenas para tu vida, pero Dios tiene las mejores. La voluntad del Señor es buena, es perfecta, es agradable. Así que Dios te bendiga mucho, mi hermano, y reflexiona cada día en tu corazón acerca de esta palabra, porque Dios quiere darte un amanecer y un nuevo comienzo. Amén. Dios te bendiga mucho.